En un video anterior estaba yo hablando acerca de que los trabajos duros los están haciendo las personas que menos saben. Y son los trabajos que más en riesgo están. Por eso es importante uno darse cuenta qué es lo que está haciendo y si es factible que nuestro trabajo sea reemplazado por un proceso, por un software o por una herramienta o por optimización de procesos, porque a veces hay optimización de procesos también. La IA, la IA no es el robot en sí mismo. Quizás las personas llevan la idea de que la IA es el robot de cabeza, patas y manos que camina, salta y habla y todas esas cosas. La IA es más un software automatizado. Hasta ahora, por ejemplo, el chat GPT no es una IA como tal, sino un procesador avanzado de texto. ¿Sí? El sistema lo que hace es buscar, obviamente es muy poderoso porque está muy optimizado, busca respuesta en toda una cantidad de información que le han ingresado hasta el año 2020 más o menos. Porque si tú le preguntas de cosas recientes, él te dice, no, solo tengo información hasta el 2000 tal. Entonces realmente no es una IA como tal. La IA como tal son software automatizados como tal. Nosotros realmente somos un organismo biológico automatizado. La mayoría de los comportamientos humanos son repetitivos. El 90% de lo que nosotros hacemos es repetitivo. Es más, incluso podría decir que el 95% es repetitivo, es decir, no vamos más allá, actuamos sobre lo conocido. ¿Sí? Solamente que hay excepciones, como todo en nuestra especie, hay excepciones de gente que investiga y esos son los que van abriendo el camino. Así mismo es la IA. La IA trabaja sobre lo conocido. Por ejemplo, las aspiradoras, esas que dicen que son robotizadas, eso es software de detención de límites y que tiene un giroscopio que si encuentra un obstáculo, luego cambia de ruta, ¿sí? Entonces, ¿en dónde están los cambios? En la manufactura, por ejemplo. Incluso ahí, hace muchos años, mi papá trabajó en una empresa de telas, ¿sí? En Cali. Y estamos hablando del año, yo creo que el año 90, más o menos, 1990. Y ya esa empresa en Cali había traído máquinas y estaban haciendo telas tejidas, es decir, que tú le metes el tejido a un computador y el sistema elige los hilos que alguien, un operador de salario mínimo podría hacer, pero no digamos de salario mínimo para que nadie se sienta humillado, pero son los cargos del pone hilos, del señor que pone los hilos. Luego los enhebra como una máquina y el software hace el resto, hace el diseño que está en el software instalado, conectado a la máquina. Asimismo son los CNC. Los CNC son software que crea herramientas, crea piezas basadas en un software también de diseño. SolidWorks, por ejemplo, es un software que es la versión avanzada de un AutoCAD, por ejemplo. El AutoCAD es para hacer dibujo arquitectónico y también trae para hacer sólidos, pero SolidWorks genera código para meterlo
a la máquina CNC y que haga una herramienta o una pieza o un molde. Es una cosa brutal. Quizás lo que pasa es que la gente, digamos, la gente de a pie no tiene información, no ha visto, no sabe, es decir, no sabe ni de qué va la cosa. Solamente se entera lo que más o menos le diga el periódico, el Twitter, pero de ahí no más. Solamente han escuchado hablar de la IA y de la IA y de la IA, pero realmente no saben exactamente de qué va la cosa. En un video anterior hablaba que podrían crear un software y una maquinita robot submarina que vaya testeando el agua, así como hacen el testeo manual. El testeo manual del señor encargado del mantenimiento de la piscina lo que hace es con unos tubitos recoge agua, le echa unos reactivos y de acuerdo a eso él sabe cómo está el agua, pero sabe cómo está el agua en el lugar en donde la recogió, pero no sabe cómo está en el rincón izquierdo o el derecho, no lo sabe. Entonces lo que podría hacer el software es ir testeando, y eso lo puede hacer muy rápido, testeando todas las esquinas desde piso a diferentes alturas, y eso es puro detector, y eso es alimentación de datos. Aquí es donde entra el análisis de datos, que también lo hace un software. Es decir, la misma maquinita recopila datos y el software lo analiza y genera un resultado. Esa maquinita puede estar conectado a un computador, a una tablet, a un celular, donde por Bluetooth está conectado y el operador de la piscina está viendo cómo está el agua en cada esquina, así como está dando el resultado. Puede ser por visión de calor, visión calórica, puede ser contaminación, y entonces todo eso le va dando la información al tipo y al mismo sistema robot de qué componente químico debe echar en cada sector. Podría ser. Eso no lo he visto. No lo he visto. Me lo estoy imaginando. Es que así funcionan las lluvias de ideas. Las reuniones de lluvia de ideas. ¿A usted qué idea se le ocurre? Ahora mismo, es decir, a mí se me ocurrió ayer que publiqué el video sobre los empleos duros y hablaba de eso. Entonces, así como eso podríamos crear otro software. Mire, el mismo software que estamos hablando, el de la piscina, podría detectar la temperatura. Hoy, que fui a la piscina por la mañana, el agua estaba caliente. ¿Por qué? Porque ha cambiado la temperatura ambiente, la temperatura de la tierra también, y eso afecta la temperatura del agua. Y al cambiar la temperatura del agua, cambia la química del agua. Y todo eso podría detectarlo el robot a cualquier hora. Y a cualquier hora podría meterle el químico. O podría decir, necesita más agua natural. A veces las piscinas, por evaporación, necesitan agua limpia del acueducto, porque al final las piscinas se alimentan del agua de acueducto. Entonces, ese es solamente un ejemplo de cómo podríamos cambiar cosas, de cómo. Y fíjense que ahí no reemplazaríamos al señor de la piscina, sino que evolucionaría la profesión. El señor ya tendría que aprender a manejar el software. Por ejemplo, cuando yo estuve en una empresa, yo desarrollé el software entre otros, uno de mantenimiento preventivo, pero voy a hablar el del procesamiento de datos de marcación, ¿sí? Y lo que hice fue rudimentario, porque más adelante, y eso lo hice en el año
88, más o menos, 1988. Compramos uno, teníamos de esos relojes de marcación de palanquita que marcaba una tarjeta con la hora, y luego eso lo recogía el señor de la nómina, y procesar esa vaina, imagine procesar marcaciones de 400 empleados, de 500 empleados, de 1000 empleados. Eso necesitaba un equipo de gente allí. Entonces, con el software, es decir, se compraron relojes, se mandaron a hacer tarjetas, y a cada persona se le asignó un código de barras. Y cuando usted entraba, usted pasaba su tarjeta por el lector y él guardaba ese dato. Entrada o salida, entrada o salida, entrada o salida. Y así los turnos. Hacer el software, si hoy me le mido a hacer el software, ya estoy más viejo, estoy 30 años más viejo. En mi cabeza no daría, pero fue un motor increíble porque el reloj lo vendieron, se compró con un lector de archivo plano que genera el reloj. Y el software mío lo que hacía era procesar eso, decir o detectar y saber cuál era entrada, cuál era salida, aunque allá había un marcaje in o out, pero luego venía el problema de los turnos. Al final del cuento hice el programa, me tardé por ahí unos 3 meses en hacer todo el arranque, todo el motor, y en esos 3 meses pruebas con marcaciones reales, toda esa cuestión. El tema es que eso reemplazó aproximadamente 10 personas. Quedaron el jefe de nómina y quedó un auxiliar. Después creo que contrataron un asistente. El margen de error, el margen de error no era ni el 1%, porque como máquina también podría generar error de datos, los cortes de energía, porque eso funciona con energía. Los cortes de energía generan rompimiento de datos o información errónea. Es decir, allí había que evaluar 1000 cosas. A medida que iban saliendo se iba depurando, ¿sí? El tema es que, ¿a dónde voy? ¿Cuántas personas reemplaza el software? ¿Cuántas personas reemplazan la optimización de procesos? Los programas de contabilidad. Por ejemplo, hoy yo no necesito un contador para que me saque la declaración de renta, porque el banco me está generando la declaración de ingresos y retenciones. Es decir, si yo necesito presentar a la administración de impuestos mi información, pues ya la tengo. Incluso puedo entrar ahorita por internet y bajar el documento y ya listo. El tema es que todas las profesiones están cambiando, ¿sí? Así como vimos ahora la automatización de la manufactura, una simple cinta transportadora. Por ejemplo, las sillas se apilan en columnas de 12, ¿sí? El mismo brazo lo hace y luego ya está montado en una realmente no sé cómo se llama, pero en un aparatico esos que pone la cinta transparente de empaque, y queda listo. Luego ese mismo brazo agarra y lo monta en la cinta transportadora y va directo a bodega con la referencia, porque el software imprime el código del producto, las unidades, fecha de fabricación, lote, es decir, todo lo que tiene la manufactura. Hay mucha gente que quizás lo que estoy hablando les parecerá chino, pero es increíble. A nivel de salud, por ejemplo, ¿sí? Para diagnosticar enfermedades, ¿sí? Usted puede, con una gota de sangre, había una película sobre eso, con una gota de sangre pueden saber qué le está pasando a usted. Y hoy en día
Es más, la próstata la analizan con una gota de sangre primero, ¿sí? Todo. El iris da información. Los lectores de iris de entrada. Por ejemplo, lo que estamos hablando del software de entrada, todo está mecanizado, todo está automatizado. Esos software pueden estar conectados a las puertas y saber si el que entró es un hombre o una mujer. Todo, el software de reconocimiento facial y corporal está en un avance de desarrollo brutal, donde te puedes detectar a distancia quién eres tú, ¿sí? En el transporte, por ejemplo, en el transporte, con que tú uses tu tarjeta de transporte, con que ya sabes qué has hecho tú. Por ejemplo, la recopilación de datos que hacen las empresas de transporte como Uber, Didi, todas esas empresas, realmente lo que están haciendo es recopilación de datos y rutas y vías, semáforos, costumbres. ¿Por qué? ¿Qué datos están recogiendo? El usuario. ¿Desde dónde? Porque usted tiene una aplicación instalada que está diciendo desde dónde arranca, desde dónde inicia hasta dónde va. Y luego conecta cuando usted vuelva a usar un transporte de eso, aunque no nos lo han dicho, todas esas empresas de transportes comparten datos. Es decir, si usted al regreso utiliza otra empresa, realmente están conectando los datos. Después dice, y él llegó y se fue para el motel, y en el motel pidió otro transporte para ir donde la mamá. Pueden hacer una ruta, un mapeo, es decir, los datos que tienen de nosotros, entre más automatización y software instalemos, más datos tienen de nosotros, ¿sí? Y sobre eso actúa la IA. ¿Cómo hacen la optimización de vías? Por ejemplo, mirando los datos, mirando cuál es la mayor ruta utilizada, ¿sí? Si dicen cuál es la mayor ruta utilizada por la gente de Bogotá, simplemente el software lo dice, esta es la ruta. ¿Cuál es la mejor ruta para llegar de A a B? Y el software lo puede decir, esta es la mejor ruta, esta es la más rápida o esta es la más peligrosa. Porque el software quizás cuando lo automaticen más, ahorita porque hay un conductor vivo, pero cuando no hay un conductor vivo, él te va a meter por cualquier lugar. El tema es que en el servicio al cliente se está viendo los robots de software autorrespondedores, ¿sí? No se sabe si para mejorar la atención o para demorarla más, ¿sí? Para ofrecer respuestas es súper chévere. En la educación, yo creo que en la educación se podría personalizar la educación para que nos den a cada uno lo que necesitamos según nuestras necesidades. En el sector financiero está aplicado a tope, es decir, en ese momento, por ejemplo, Nequi es una aplicación financiera de consignación de dinero de bajo monto, pero ahora yo creo que ellos hicieron los cálculos y ya se saben las cantidades. Van a cobrar 500 pesos por transacción. Uno diría, 500 pesos es poco, ¿no? Pero multiplicado por 18 millones de usuarios, 13 millones son asiduos, de que al menos hacen una transacción al mes, pero de esos hacen muchas transacciones. Yo, por ejemplo, yo compro el mercado, el almuerzo, por ejemplo, yo, porque hago transferencia por Nequi, ya no la estoy haciendo por Nequi, la estoy haciendo por consignación bancaria directa, pero también vía online, por software. El tema es que 13 millones por 500 pesos son 2 millones de dólares mensuales para esa compañía, que es el mismo Banco de Colombia. Entonces, la optimización de software
si nosotros somos el dueño del negocio, es más, en los restaurantes podrían codificar las cosas y saber cuál es el plato que más se pide. Yo no creo que lo hagan, ¿sí? Pero si alguien se dedicara al final del día saber cuál es el plato que más se vende, si las salchipapas A o B, o el plato de pasta, o la carne asada con papa, o la carne asada con yucas, o la pizza A, B, C, D o E. Y eso nos podría decir cuál es el plato que deberíamos, o cuáles son los ingredientes que deberíamos comprar más, o cuáles deberíamos comprar menos. Fíjense que aquí estamos utilizándolo en muchas áreas. Entonces, muchas cosas van a ser reemplazadas, otras eliminadas. Entonces, ¿qué nos queda? Aprender a administrar, porque más que miedo, yo pienso que deberíamos era aprender a administrar cosas, software, ¿sí? Volvernos expertos, no en Instagram ni en Twitter, no, expertos en bases de datos. ¿Por qué? Porque es posible que un restaurante tú les puedas brindar el servicio de análisis de datos, ¿sí? Y tú le haces la estadística mensual, es decir, y eso un estadístico puede hacer todo el diario que vendimos, codificar los platos. Eso puede ser en un bar, por ejemplo. ¿Cuál es la cerveza que más se vende? ¿Cuál es la cerveza que menos? ¿Cuál es la comida que más se vende? Todo. ¿Cuál es la hora de más de más entrada de público? Es más, incluso podríamos detectar por individuo, ponerle un lector de personas. ¿Cuántas entran? ¿Cuántas salen? Es decir, y ese lector de personas nos da unos datos. Entonces, fíjate aquí, ¿cuáles son las profesiones? ¿Cuáles son las profesiones del futuro? Datos, análisis de datos. En la agricultura, en la energía, el entretenimiento, la gestión de recursos naturales. La IA también influirá en la creación de profesiones, como decía ahora. La naturaleza del trabajo la va a cambiar total. El que solamente sabe abrir chambas, pico y pala, pues sí, posiblemente se va a seguir necesitando, porque de pronto para abrir un hueco, por ejemplo, en estos días se dañó la piscina, no, ¿cuál es hace día? Hace como 2 meses se dañó la piscina porque hubo un atasco. Nadie lo sabía. Es decir, yo creo que hicieron una rifa y dijeron aquí es, y abrieron, y bueno, y ahí era. Quizás alguien experto en eso, y vieron que por la salida del agua no salía agua, y dijeron no, ese es el tubo que está atascado. Pero si hay software con sonda y cámara, hay sondas con cámara, las que usan los médicos para hacerle el análisis del estómago sin rajar la panza, ¿sí? Entonces, si tuvieran ese técnico, si tuviera esa herramienta, quizás no habría tenido que abrir el piso. Entonces, son muchas cosas. Entonces, aquí vamos también de que yo no diría que aprendan programación, diría más bien que aprendan análisis de datos. ¿Y cuáles son los análisis de datos? Que aprendan al menos Excel de forma avanzada. Excel utilizado para datos es brutal, sino que la mayoría lo usa para sumar y restar. Bueno, espero que esto realmente he dicho poco sobre las aplicaciones, pero esto es algo más o menos un sobrevuelo de lo que podría ser el efecto de la IA y el software sistematizado en todo lo que hacemos.
hasta para calibrar el aire acondicionado, para que prenda el aire según la temperatura, para que lo apague si nosotros no estamos, para cuando lleguemos ya no esté caliente. Por ejemplo, los carros, aunque muy automatizados y todo, cuando usted va a subirse a su carro está caliente porque ha estado al sol, porque él, que él detecte, o usted decirle yo salgo a tal hora, o usted avisarle en media hora salgo, y el software enciende el aire acondicionado, y cuando usted llegue el carro esté fresco, y es puro software. ¿Cómo? La gente diría inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial es una etiqueta como para poder vender más. Es una etiqueta que tiene alto marketing, ¿sí? Pero es puro software avanzado. Es decir, que toma decisiones, y es avanzado, pero eso se está haciendo desde hace rato, sino que ahorita el último bautizo que le dieron a Héctor fue este, pero es el mismo software que se está haciendo desde hace mucho rato. Entonces, los que saben de software saben de qué es lo que estoy hablando y que esto no es carreta. Esto se está haciendo ya desde hace mucho tiempo, lo estamos usando hace mucho tiempo, entonces, y se viene mucho más. Un abrazo, cuídense mucho y suscríbanse, queremos ser más. Chao, chao.